Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Derecho para Todos es un programa creado por la Universidad Mariana a través de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Reinaldo Herbrand y también el programa de Derecho. En esta ocasión trataremos el tema de hurto agravado por la confianza y abuso de confianza con el docente Wilmer Harley Cortés. Bienvenidos. Primero que todo, nosotros miramos que esa clase de delitos se encuentra, pues, lógicamente contemplada en el título de los delitos contra el patrimonio económico. De allí nosotros podemos decir que el delito de hurto agravado por la confianza es un delito que atenta contra el patrimonio económico, al igual que el abuso de confianza. Entonces, para efectos de esto, lo primero que voy a hacer es un pequeño estudio sobre el hurto agravado por la confianza y luego pasaré al abuso de confianza. Entonces, como se mencionó, el hurto agravado por la confianza es un delito contra el patrimonio económico. ¿En qué consiste este delito prácticamente? Esto consiste en el apoderamiento de un bien mueble, ¿listo?, que se puede transportar de un lugar a otro, pero efectivamente se configura el agravante del abuso de confianza cuando existe esa confianza previa que la misma víctima depositó en el sujeto activo, es decir, en la persona que va a llevar a cabo la comisión del delito. Y adicionalmente, se agrava en virtud ¿a qué? A la actividad que va a desempeñar ese sujeto activo o esa persona que va a llevar a cabo la configuración del delito de hurto agravado por la confianza. De allí nosotros podemos mirar que el hurto agravado por la confianza se configura cuando el sujeto activo, aprovechando la confianza que previamente la víctima depositó en esa persona, saca el bien de la esfera de custodia en contra de su voluntad. ¿Listo? Por supuesto, como mencioné, aprovechando la actividad que está desempeñando o su profesión o su oficio. De otra parte, ¿listo?, nosotros tenemos el delito de abuso de confianza, que igualmente es un delito contra el patrimonio económico. ¿En qué consiste el delito de abuso de confianza? ¿Cuándo se configura ese tipo penal? Efectivamente, pues se configura cuando el sujeto activo se apropia de un bien mueble ajeno que efectivamente la misma víctima entregó al sujeto activo, ¿listo?, a título de tenencia, con el ánimo de que ese bien posteriormente sea restituido. Pero ¿qué hace el sujeto activo? ¿Listo? En lugar de proceder a la restitución, ¿qué hace? Se apropia de ese bien y por lo tanto de allí, ¿listo?, obtiene el beneficio económico que afecta lógicamente la propiedad o el patrimonio económico de la víctima. Entonces nosotros ya miramos aquí que en este caso, ¿listo?, o podemos ya diferenciar más adelante cuál va a ser la diferencia que existe entre el delito de abuso de confianza con el delito de hurto agravado por la confianza. Estos delitos, efectivamente, contra el patrimonio económico, para su configuración tienen unos elementos básicos y que me permiten diferenciar una conducta de otra. En primera instancia, nosotros tenemos el hurto agravado por la confianza. ¿Listo? El hurto agravado por la confianza, como se mencionó, consiste en apoderarse de un bien mueble ajeno con el propósito de obtener un provecho para sí o para una tercera persona. Nosotros tenemos entonces los elementos para que se configure este delito, ¿cuáles son? El primero de ellos es el apoderamiento. ¿En qué consiste el apoderamiento? Ese es el verbo rector con el cual se configura el delito de hurto. Efectivamente, se configura ¿cuándo entonces? Cuando el sujeto activo, o sea, el delincuente o la persona que va a llevar a cabo la comisión del delito, saca el bien de la esfera de custodia que detenta, ya sea el propietario, poseedor o tenedor del bien mueble, entendiéndose lógicamente por un bien mueble aquel que se puede transportar de un lugar a otro, como por ejemplo un celular, por ejemplo, un vehículo automotor. Esos serían, por ejemplo, bienes muebles. Entonces, el sujeto activo lo saca ese bien en contra de la voluntad de la víctima y procede al apoderamiento, ¿listo?, para obtener un provecho en beneficio de ese delincuente o para beneficiar a una tercera persona.
No obstante, se agrava por la confianza. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que se agrava por la confianza? Se agrava en virtud a, como se dijo con antelación, en virtud a que el delincuente no solo aprovecha la confianza que ha depositado la víctima en esa persona, sino también por la actividad que está realizando, o por su profesión, o su arte, u oficio, etcétera. Tal como sucede, por ejemplo, con la empleada del servicio, que tiene efectivamente listo allí a su alrededor los bienes con los cuales puede desarrollar la actividad, y efectivamente aprovechando la confianza que le depositó su empleador, por ejemplo, se apodera de esos bienes, los saca de la esfera de custodia. Como se dijo, la empleada de servicio, por ejemplo, se apodera de las joyas de un equipo de sonido, de algún bien mueble que está dentro de ese bien, de esa casa, por ejemplo, ¿listo? Y que son de propiedad efectivamente del empleador. Eso sería un hurto agravado por la confianza. El segundo elemento del delito de hurto agravado por la confianza, ¿cuál va a ser? El hurto solo opera para bienes muebles, como se mencionó, aquellos que se pueden transportar de un lugar a otro, como por ejemplo el banco o la silla en la cual yo me encuentro sentado, este código, por ejemplo, ¿listo? Un equipo de sonido, una motocicleta, un vehículo automotor. Esos son bienes muebles, ¿listo? Y que nosotros los podemos identificar o que se encuentran plasmados en el Código Civil. El tercer elemento para la configuración de este delito es que el delito de hurto agravado por la confianza exige que haya un beneficio económico en favor ya sea del delincuente o de la persona que va a llevar a cabo la comisión del delito, o bien para favorecer a una tercera persona. Esos son los requisitos básicos para que se configure el delito. Y como se dijo, se exige pues la confianza previa por parte de la víctima que ha depositado en el delincuente y la actividad que está desempeñando este delincuente para el apoderamiento de ese bien mueble. Ahora, de otra parte, tenemos los elementos del delito de abuso de confianza. ¿Cuáles son los elementos de este delito de abuso de confianza? El primero de ellos es la apropiación o el uso indebido del bien mueble. Y entonces nosotros ya podemos mirar aquí una pequeña diferencia que con más adelante de pronto las volveré a recalcar frente al hurto agravado por la confianza. Entonces, retomando, el abuso de confianza tiene dos verbos prácticamente y con los cuales se puede configurar este delito: la apropiación o el uso indebido del bien mueble. ¿Qué me dice la apropiación o el uso indebido? Es la expropiación entonces definitiva de la cosa, es decir, el sujeto pasivo, o sea la víctima, entrega su bien mueble a una tercera persona, es decir, a la persona que va a llevar a cabo con posterioridad la conducta punible de abuso de confianza. Yo le entrego a título de tenencia, simplemente se la entrego este bien para que después con posterioridad me lo restituya, ese bien que yo le he entregado. Pero ¿qué hace esta persona, esta tercera persona a la que yo le entregué este bien? No lo restituye el bien, procede a su apropiación, se apropia, se adueña, empieza a ejercer actos de disposición de señor y dueño sobre ese bien. ¿Listo? O bien también se puede configurar cuando le da un uso indebido a ese bien. Simplemente yo entregué este bien mueble a esa tercera persona, ¿listo?, para que con posterioridad sea restituido. Pero ¿qué hace? Esta persona le da a ese bien mueble un uso distinto a su uso natural. Entonces, ese es el primer elemento para la configuración del delito de abuso de confianza, que es la apropiación o el uso indebido. El segundo elemento de este delito es que también debe tratarse de un bien mueble, es decir, el abuso de confianza no opera para bienes inmuebles, como suelen confundir algunas personas y a manera de ejemplo dicen, esta persona yo le entregué esta vivienda para efectos de que la habite allí, ¿listo?, y se la entregué a título de arrendamiento. No obstante, ya han transcurrido 2 meses que no me cancela el canon de arrendamiento y por lo tanto entonces ella incurrió en el delito de abuso de confianza. Está abusando de mi confianza. No, muchas personas confunden esto. Entonces, aclaro esta pequeña observación y el delito entonces de abuso de confianza nunca procederá sobre bienes inmuebles porque la norma es muy clara. El artículo 249 del Código Penal, donde se encuentra establecido, nos dice que solo opera para bienes muebles. Son aquellos bienes que se pueden transportar de un lugar a otro, llámese vehículo automotor, llámese una motocicleta, un computador, este código, etc. El tercer elemento para la configuración del delito de abuso de confianza es que efectivamente el bien mueble que se entrega a la tercera persona solo se le entrega a título de tenencia, es decir, mediante un título que no transfiere el derecho de dominio. Si se dice que es a título de tenencia, quiere decir que el bien mueble que yo entrego a la tercera persona debe ser nuevamente restituido a su propietario o poseedor.
Si hablamos de un título traslativo de dominio, tenemos que hacer alusión a ellos. ¿Cuáles son los títulos que transfieren el derecho de dominio? Tenemos, por ejemplo, el contrato de compra-venta. Eso, si yo le vendo un vehículo automotor a una tercera persona, pues esa tercera persona se va a volver propietaria de ese bien, el vehículo automotor, por ejemplo. Entonces, allí la compra-venta es un título que transfiere el derecho de dominio de mi parte hacia un tercero. Tenemos, por ejemplo, la permuta, tenemos la donación entre vivos, por ejemplo. Esos son títulos que transfieren el derecho de dominio. Entonces, si nosotros retomamos el delito de abuso de confianza, miramos que el bien no se entrega bajo ningún título de traslativo de dominio, se entrega solo a título de tenencia. Yo lo entrego ese bien a título de tenencia para que luego me lo restituyan. Ese sería el tercer elemento básico del delito de abuso de confianza. Y finalmente, ¿cuál tenemos para su configuración? Que ese delito que yo voy a llevar a cabo de abuso de confianza, pues efectivamente me dé un beneficio económico, ya sea para mí o para beneficiar a una tercera persona. Entonces nosotros aquí miramos que los delitos para este delito de abuso de confianza son muy distintos a los del hurto agravado por la confianza. ¿Cuándo se configuraría o podríamos dar un ejemplo para el abuso de confianza? Resulta que yo tengo mi vehículo automotor y que presenta averías. Yo soy el propietario del vehículo. ¿Qué hago entonces? Pues lógicamente para poderlo seguir utilizando, yo llevo mi vehículo automotor hacia el mecánico. Una vez arreglado el vehículo automotor, ¿qué hace el mecánico? No me restituye mi bien, sino que procede a apropiarse del bien, procede, por ejemplo, a hacerse dueño de él o a venderlo. Entonces allí nosotros miramos que hay un abuso de confianza. Yo le entregué mi vehículo solo a título de tenencia, para que él luego me lo restituya una vez arreglado. Pero ¿qué hizo él? Efectivamente se apropió de ese vehículo automotor, y si no se apropia, entonces le da un uso indebido a ese bien, como por ejemplo yo se lo entregué a él entonces para que efectivamente me lo arregle y me lo restituya, pero él ¿qué hizo? Una vez arreglado el vehículo automotor, lo empezó a utilizar para ir a traer a sus hijos al colegio, para ir a dejar a su esposa al trabajo, para hacer sus diligencias personales. Entonces estamos verificando que él está obteniendo un beneficio en su favor. Eso es el abuso de confianza. Otro caso sería que yo quiero consignar un dinero en una cuenta bancaria, pero resulta que por alguna imposibilidad yo le delego esa función a una tercera persona, le digo a un amigo, en lugar de proceder a hacer la consignación de este dinero en favor de mi cuenta bancaria, se procede a apropiar de ese dinero y se va de compras. Entonces nosotros miramos que hay un abuso de confianza, es decir, yo mismo me desprendo de mi bien y se lo entrego a título de tenencia, ¿listo? A un tercero. Pero ¿qué hace ese tercero? Se apropia de ese dinero, de ese bien mueble que tenía que haber sido, listo, consignado en mi favor, y no lo hizo. Estamos viendo Derecho para Todos. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co.
Continuamos con Derecho para Todos. Las diferencias son muy básicas y lógicamente no podemos decir que sean similares porque hay unas diferencias latentes que me permiten identificar que yo estoy frente a un hurto agravado por la confianza y frente a un abuso de confianza. Nosotros que miramos que en el hurto agravado por la confianza, listo, el delincuente o la persona que hace, listo, en contra de la voluntad de la víctima, le quita el bien, saca el bien mueble de la esfera de custodia, se lo quita. El caso, como mencionamos, de la empleada doméstica, ella aprovechando la actividad que está desempeñando va a tener un contacto directo con todos los bienes muebles que hay en esa casa. ¿Ella qué hace? En contra de la voluntad de la víctima, se los empieza a sacar de allí, los empieza a sacar de esa casa y se empieza a apoderar de esos bienes muebles. Algo distinto sucede en el abuso de confianza. En el abuso de confianza, la misma víctima entrega su bien. De forma libre, de forma consciente, se la entrega a un tercero, que va a ser el posterior delincuente. ¿Listo? Se la entrega a título de tenencia para luego ser restituido este bien. Pero ese tercero a quien se le entrega el bien mueble no lo hace, se apropia de este bien mueble. ¿Listo? Por ejemplo, retomando el caso del vehículo automotor, yo lo llevé el vehículo al mecánico para que efectivamente me lo restituya una vez lo haya arreglado. ¿El que hizo? No me lo restituyó, sino por el contrario, procedió a apropiarse o a vender ese vehículo automotor o a darle un uso distinto. Entonces nosotros miramos aquí ya una pequeña diferencia. En el hurto yo lo saco el bien de la esfera de custodia. En el abuso de confianza yo entrego el bien, listo, como víctima se lo entrego al sujeto quien va a llevar a cabo con posterioridad la conducta punible y luego se apropia. Esa es la primera diferencia latente que existe entre los dos tipos penales. La segunda diferencia, ¿cuál es? Nosotros podemos mirar que una segunda diferencia es en el verbo rector. En el hurto agravado por la confianza, el verbo rector es el apoderamiento, es decir, sacar el bien en contra de la voluntad de la víctima, listo, sacar este bien de la esfera de custodia. En cambio, en la apropiación es muy distinto. Yo primero como víctima tengo que entregarle el bien al sujeto activo y después que él haya, listo, que el delincuente haya recibido el bien mueble, procede a su apropiación. Son cosas muy distintas. Adicionalmente, que el abuso de confianza también se configura efectivamente cuando se le da un uso indebido a ese bien mueble. Eso como el caso que mencionamos del vehículo automotor. Otra de las diferencias que podemos identificar entre estos dos tipos penales, ¿cuál es? Que efectivamente en el hurto agravado por la confianza, el sujeto activo haciendo alusión al delincuente, no tiene prácticamente no tiene ningún contacto, no tiene ninguna relación jurídica con la víctima, no tiene ninguna relación jurídica. Es decir, el sujeto activo o el delincuente solo va a tener un contacto directo con esos bienes, pero por la actividad que está desempeñando. Es decir, la víctima en ningún momento le dijo, mire, le entrego mis bienes a usted. No, simplemente el sujeto o el delincuente va a tener un contacto directo con esos bienes por la actividad que va a desempeñar. El cajero del banco, por ejemplo. Eso simplemente tiene un contacto directo con ese dinero, pero por la actividad que está desempeñando. En tanto que en el abuso de confianza, ¿qué sucede? En el abuso de confianza sí existe una relación jurídica entre el sujeto activo o el delincuente y la víctima. ¿De dónde nace esa relación jurídica? Esa relación jurídica nace del título no traslativo de dominio, del título que no transfiere el derecho de dominio. Por ejemplo, ¿de cuál? ¿Listo? ¿Cuál es ese título que no transfiere el derecho de dominio? Ese título se llama tenencia. Yo le entrego el bien mueble a un tercero a título de tenencia para que con posterioridad sea restituido este bien mueble. Esas serían como las diferencias más latentes o más básicas entre los dos tipos penales, ¿listo? Y que me permiten diferenciar una conducta punible de la otra. Las penas para esta clase de delitos, lógicamente nosotros también las encontramos contempladas en cada uno de los delitos. Para el hurto agravado por la confianza, nosotros primero que tenemos que hacer, debemos retomar prácticamente el delito de hurto simple como tal, que me dice que la pena de prisión será de 32 a 108 meses de prisión y que será de
de 16 a 36 meses de prisión cuando el bien no exceda de una cuantía de 10 salarios mínimos. Lógicamente, como estamos hablando de una agravante, o sea, la agravante en este caso para el hurto sería, listo, agravado por la confianza. Entonces, ese agravante, de acuerdo al artículo 241, me dice que el hurto se agrava de la mitad a las 3/4 partes, es decir, esa pena se va a incrementar, eso por la agravante, porque yo aproveché la confianza que la víctima depositó en mí y adicionalmente por la actividad que estoy desempeñando, entonces se me agrava a mí esa conducta punible, ya sea de los 32 a 108 meses o de los 16 a 36 meses, se me va a agravar, pero por esa agravante, listo, por defraudar la confianza de la víctima. Ahora bien, en cuanto al abuso de confianza, nosotros encontramos sus penas previstas en el artículo 249 del Código Penal y me dice que en este caso la pena será de 16 a 72 meses de prisión, pero adicionalmente este abuso de confianza también tiene una pena de multa que oscila de 13.33 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora, si la cuantía no excede de 10 salarios mínimos, es decir, el objeto el bien mueble que fue objeto de apropiación en el abuso de confianza no excedió de 10 salarios mínimos, la pena de prisión solo será de 16 a 36 meses de prisión. Esas serían las penas en las cuales puede incurrir una persona que bien cometa un abuso de confianza o que bien cometa un hurto agravado por la confianza. Estamos viendo Derecho para Todos. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Continuamos con Derecho para Todos. Una vez culminada esta charla sobre el hurto agravado por la confianza y el abuso de confianza, invito a toda la comunidad o a todas las personas para que se acerquen a consultorios jurídicos de la Universidad Mariana, a fin de que puedan absolver o alguno de los estudiantes adscritos a consultorios jurídicos de esta universidad pueda resolver todas sus inquietudes jurídicas o algún caso en concreto o en particular que de pronto les esté aquejando. No obstante, estos estudiantes de consultorios jurídicos tienen pues lógicamente la asesoría de cualquiera de los docentes que que se encuentran vinculados a la universidad y que efectivamente serán de gran ayuda para efectos de la resolución de los casos que aquejen a todas las personas. De manera que los invito a todas las personas nuevamente para que acudan a esta entidad y puedan solucionar los problemas que los estén aquejando. Y
con el contenido acerca de este tema sobre el hurto agravado por la confianza y abuso de confianza nos despedimos de Derecho para Todos. Muchas gracias.